Bueno, yo casi nunca comparto pantalla, pero hoy tengo una pantalla que compartir. Y ahí está. Bueno, esto es lo que vamos a estar viendo estas próximas, voy a decir, próximas siete semanas, 7 estudios. Y lo que es vamos a empezar leyendo el texto de Josué 1:1 al 9 y vamos a estar hablando de fortaleza y de valentía. Um, y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a introducir las ideas que vamos a estar desarrollando las próximas lecciones. En realidad, en este pasaje yo he encontrado 7 principios que nos ayudan a mejor entender qué espera Dios de nosotros en cuanto a ser fuertes y valientes. Entonces, después de ver cuáles son esos 7 principios hoy, toda la clase, lo que vamos a hacer hoy, empezando la semana que viene, si Dios quiere, vamos a empezar desarrollando cada uno de ellos en detalle. Pues. Pero vamos a empezar solo leyendo, y Zaida, por favor, si puedes ayudarnos con esa lectura, Josué capítulo 1, del 1 hasta el 9. Ahí tengo 1:9, pero es del 1 al 9, por favor. Ok. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ok, muchas gracias. Conocemos más o menos la historia del escenario y lo que está pasando en estos momentos, ¿verdad? Y el mismo texto nos ayuda mucho con eso, porque nos dice que esto acontece después de la muerte de Moisés. Y es cuando básicamente Josué está recibe el dedazo de parte de Dios directamente para liderar el pueblo para la conquista de la tierra prometida. Y 3 o 4 veces en este texto que leímos, Dios le dice a Josué que sea fuerte y que sea valiente. Ahora, muchos de nosotros leemos de la Reina Valera, que lo relata así como lo leyó ahorita Saeda, que por ejemplo en el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Yo prefiero otra traducción de esa frase, porque a mí cuando oigo esfuérzate, yo pienso, haz el intento, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios le está diciendo a Josué. Dios no le está diciendo a Josué, haz tu mejor esfuerzo. Lo que le está diciendo literalmente es que sea fuerte. De hecho, la Biblia de las Américas, ese mismo versículo lo traduce de esta forma. Dice, sé fuerte y sé valiente. Y es muy interesante porque a veces pensamos que fuerza es algo que o lo tenemos o no lo tenemos y que valentía es algo que tenemos o no tenemos. Pero aquí lo leemos como un mandamiento, un mandato, una instrucción de Dios de cómo ser. O sea, que es decisión propia
que si vamos a ser fuertes o no. ¿Okay? Dios no le está preguntando a Josué, oye, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes fuerte? ¿Tienes miedo? ¿Te sientes valiente? No, Dios le está diciendo a Josué, tú tienes que ser fuerte y tú tienes que ser valiente para hacer este trabajo que te estoy mandando a hacer. ¿Ok? Entonces lo que vamos a estar viendo y ojalá ayudándonos personalmente durante esos estudios es cómo nosotros mejor podemos adoptar estos consejos para nosotros fortalecernos, hacernos fuertes, ser fuertes y ser valientes, entendiendo la razón por la cual lo necesitamos. Y aquí vienen los 7 puntos, vamos a verlos más o menos rápido, sin mucho detalle, porque lo que vamos a hacer después de esto en las semanas que vienen es parar y verlos específicamente. Pero el primero que vemos en el versículo 2 es que la fuerza y valentía se necesitan para enfrentar transiciones, obstáculos, desafíos. Aquí específicamente lo que era la transición, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este pueblo, tú pásalo, tú haz lo que Moisés hacía antes. Yo sé que para nosotros es muy difícil a veces ponernos en el lugar de líderes o personas que respetamos mucho. Yo puedo pensar en personas en mi vida espiritual que han sido guías y mentores para mí, que ya no están. Y lo que me gusta mucho de esta idea, de este pensamiento, es que en la empresa de Dios, en el reino de Dios, nadie es indispensable. Cuando se muere un siervo, Dios no dice, ay no, ¿qué voy a hacer? Ya no está Pablo, ya no está Moisés, ya no está el rey David, ya no está Salomón, ¿qué voy a hacer? Dios no hace eso. Cuando muere un siervo, lo que Dios dice es que, a ver, ¿quién sigue? ¿Ok? Y en este sentido, cuando no está Moisés, que Moisés era un líder súper hábil, tenía cualidades únicas, y Josué no era la misma persona que Moisés. Y tú y yo tampoco vamos a ser la misma persona que las personas que vamos a reemplazar en la iglesia cuando ellos se mueren o ellos se van a otro lugar. ¿Verdad? Pero somos la persona que Dios ha puesto en ese lugar para hacer ese trabajo. Y otra vez, Dios no le está preguntando a Josué, Dios no le dice a Josué, mira, tengo este trabajo muy importante, que necesito a alguien que lo haga, ¿cómo te sientes tú para hacerlo? No, 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 él le dice, tú lo vas a hacer, tú esfuérzate, tú sé valiente porque te toca a ti ahora. A veces pensamos que no tenemos ni el talento, ni la capacidad o la habilidad para hacer un trabajo, pero Dios no lo ve de esa forma. Dios nos coloca ahí y Dios nos dice, sé fuerte, sé valiente, haz el trabajo. No nos toca a nosotros decir, oye, no, 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 yo no soy la persona adecuada, yo no tengo el talento. Acuérdense de Moisés, cuando Dios primero llamó a Moisés. Moisés dijo, no, yo no puedo. Pero ¿a poco Dios le aceptó esas excusas a Moisés? Pues no, y a nosotros tampoco nos la van a aceptar. Y piensen en esto, si Dios puede utilizar el asno de Balaam, me puede utilizar a mí. ¿Ok? Punto número 2. Cada vez que piso el botón, avanza 2 cosas, no sé por qué. Fuerza y valentía aumentan proporcionalmente para coincidir con la encomienda clara y específica de parte de Dios. ¿Ok? Si el trabajo es pequeño, no necesitas mucha fuerza y valentía. Si el trabajo es grande, requiere de mucha fuerza y valentía. Y Dios te dice el tamaño del trabajo porque Dios te da instrucciones claras y específicas. Y aquí vemos eso en el versículo 1 hasta el 4, porque Dios no le dice a Josué, oye, a ver cómo le haces para hacer lo que te dé la gana. Él le dice, tú tienes que levantarte, versículo 2, tienes que pasar el Jordán, tienes que estar en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los heteos,
hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Instrucciones claras y específicas. Y podemos hablar de muchas cosas, pero una pregunta, ¿sabes? ¿Dios te ha dado a ti instrucciones claras y específicas? Dios nos ha dado a nosotros, como iglesia, instrucciones claras y específicas. Y a veces se nos hace demasiado grande el trabajo, y por eso es que necesitamos ser fuertes y ser valientes para enfrentarnos al trabajo que Dios nos ha puesto enfrente. Ahora, en términos muy, muy sencillos y generales, una de las cosas que Dios pide de su gente, 1 Timoteo 2:4, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está algo muy específico y detallado que Dios exige de cada uno de nosotros. Si no estás haciendo eso, pues ponte a hacer eso. Necesitas fuerza y valentía para hacer eso, para buscar la salvación y el conocimiento de la verdad. Y ya que lo tengas, podemos ir a pasajes como Mateo 28, 18 al 20, lo que llamamos la Gran Comisión, donde Dios le dice a los apóstoles a través de Jesús, ir por todo el mundo, hacer naciones, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un gran trabajo, pero son instrucciones claras y específicas que tenemos que tener esa fuerza y valentía para enfrentarnos a esa labor, a ese trabajo. ¿Okay? Ahora, la fuerza y la valentía son impulsadas, el combustible, pues, para la fuerza y la valentía es la misma presencia de Dios. Mira otra vez en nuestro pasaje, versículos 5 y versículos 9. Versículo 5 de Josué 1:9 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y el versículo 9, el último versículo de la lectura, dice, mira, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces la pregunta para nosotros es, sí, tenemos un gran obstáculo o un gran desafío enfrente, ¿verdad? Y no lo menciona, pero esa transición puede ser cualquier cosa. Esa transición puede ser un nuevo año escolar, puede ser un nuevo trabajo, puede ser una mudanza a un nuevo país, una nueva ciudad, puede ser un nuevo trabajo ministerial, un nuevo desafío en la iglesia, puede ser cualquier cosa. Tenemos una transición, un obstáculo enfrente, ¿verdad? Para enfrentarnos a eso sabemos exactamente lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y entonces tenemos que acordarnos que Dios está con nosotros. Tenemos que saber que Dios nos acompaña en eso. Y hay algunos pasajes que pudiéramos ver para esto, pero no los vamos a leer todos ahorita, vamos a esperar cuando lleguemos ahí para hacerlo detalladamente, pero les voy a compartir uno. Y esto es 2 Timoteo 1:12. 2 Timoteo 1:12. Ah, no, perdón, antes de ir ahí. Ahí donde estamos en Mateo 28. Al final de la gran comisión, ¿qué les dice Jesús a los apóstoles? Les dice, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Okay? Yo les voy a acompañar. Y me confundí un poco porque el punto 4 y el punto 3 son muy parecidos, aunque sí hay una distinción importante, y es lo que quiero resaltar con este otro pasaje. Entonces, fuerza y valentía, además de que son impulsadas por la presencia de Dios, son inspiradas por el conocimiento de Dios y el entendimiento de cómo es Él. Y lo que quiero distinguir ahí es la diferencia entre saber que Dios está contigo y conocer al Dios que está contigo. No sé si me explico, ¿verdad? Es algo estar confiado que Dios me acompaña, pero si tú no conoces a ese Dios, si tú no sabes qué capacidad tiene, qué es lo que ese Dios le gusta hacer y puede hacer, entonces no es tanto, no es de tanto valor saber que Él está contigo. O sea, no es suficiente saber que Dios te acompaña si tú no conoces a Dios, si no sabes de su naturaleza. Entonces, no solamente es saber que Dios está con nosotros, es conocer cómo es el Dios que está con nosotros.
¿Ok? Por ejemplo, y ahora sí, 2 Timoteo 1:12, me gusta mucho esa distinción que este pasaje a veces lo leemos y lo leemos una de dos veces, una de dos maneras, y ambas maneras son válidas. Mira lo que dice. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero aquí la palabra que en la Reina Valera se traduce yo sé, es la misma palabra que yo conozco. ¿Okay? Entonces, podemos leer 2 Timoteo 1:12 y decir, Pablo sabe en quién tiene fe. Él sabe que cree en Dios, pero también Pablo está diciendo que él conoce al Dios en quien deposita su confianza. ¿Okay? Yo conozco a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, yo la razón que tiene la seguridad que Dios es poderoso para guardar su depósito es porque él conoce cómo es Dios. Él tiene un entendimiento íntimo de la naturaleza de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios puede hacer. Entonces sí, él sabe que Dios le acompaña, él tiene fe en ese Dios, pero él también tiene un conocimiento, una relación íntima con ese Dios. Y tú y yo necesitamos eso mismo. Para tener fuerza y valentía, es parte de eso, es saber que Dios está con nosotros. Pero aún más importante es conocer al Dios que está con nosotros. Otro ejemplo de esto que vamos a verlo más a fondo, pero cuando piensas en Jesús, ¿ah? Cuando Jesús le dice a los apóstoles en Mateo 28, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, el Jesús que les acompaña se describe en Apocalipsis capítulo 1. Y ese Jesús no se parece en nada al Jesús que les acompañaba durante sus días en la tierra. O sea, cuando tú te imaginas un Jesús colgado en la cruz, muriendo, un bebecito en un pesebre, esa no es una imagen de poder y de fuerza, de fortaleza. Pero si tú te lees el primer capítulo, o la segunda mitad del primer capítulo de Apocalipsis, tú ves un Jesús eh, poderoso, imperioso, con una espada que sale de su boca y ojos de fuego. Y ese es el Jesús que nos acompaña. Okay, vamos a hablar más de eso cuando lleguemos ahí en 2 o 3 semanas más. Punto 5 es que fuerza y valentía son motivadas por el deseo de alcanzar la recompensa prometida. Okay, para eso vamos a ir al versículo 6 en nuestra lectura. Versículo 6 de Josué dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Okay? No era solamente voy a ir ahí para ver qué hay, para conquistar y para ver si gano, no, era una promesa de Dios, era la tierra prometida y era el deseo y la motivación de alcanzar esa recompensa que Dios había prometido. Y nuestra recompensa, pues ahí también viene mencionada en ese pasaje que acabamos de leer, ¿a poco no? ¿Verdad? Cuando leemos otra vez ese pasaje en Timoteo, dice, yo estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, parte de la fuerza y la valentía vienen por el conocimiento que Dios está con nosotros y el conocimiento del Dios que nos acompaña. Y además de eso, porque estamos enfocados en ese día, en el depósito que tenemos guardado para ese día, porque estamos confiados en la recompensa, tenemos nuestra mirada fija en eso, en lo que Dios nos ha preparado y lo que Dios nos ha prometido. Todo eso es parte de todo que nos va a ayudar a hacernos fuertes y ser valientes para enfrentarnos al trabajo al cual nos tenemos que enfrentar. Punto número 6, fuerza y valentía dependen de enfoque y determinación. Necesito letras blancas porque no puedo leer esos numeritos en la nariz del león, pero son los versículos 7 y 8. 7 y 8 de la lectura dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda,
para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meterás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Enfoque y determinación. No te vas a apartar ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Verdad? No te vas a desviar. Y también si pensamos en eso, ¿verdad? Si pensamos bueno, vamos a ver a los puntos anteriores. Si estamos enfrentando una transición, un obstáculo, un desafío particular y tenemos instrucciones claras de qué hacer, no podemos dejarnos distraer. Tenemos que estar determinados y enfocados en cumplir la tarea que Dios nos ha puesto adelante. Y por eso Dios le dice aquí a Josué que necesita esa fuerza y valentía para no desviarse ni a siniestra, ni a diestra, ni a siniestra, ni a izquierda, ni a derecha. Tiene que mantenerse enfocado. Un pasaje del Nuevo Testamento que nos ayuda a entender un poco de eso es, ¿dónde lo tengo aquí? Romanos 5, del 3 al 4, donde dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esa es la idea de mantenernos en línea, ¿verdad? A pesar de las cosas que nos pueden distraer, porque sabemos que Dios está trabajando un proceso en nosotros. ¿Okay? No nos vamos a dejar desviar, no nos vamos a dejar distraer, porque sabemos que todo lo que está pasando tiene su fin y su proceso, ¿verdad? Aquí Dios está produciendo en nosotros algo a través de la tribulación. ¿Okay? Y ahora, todo esto lo estamos hablando, y todavía falta un punto, pero todo esto lo estamos hablando porque yo creo que pausemos y pensemos un poquito en nuestra situación actual, ¿verdad? Donde sea que estemos, ¿verdad? No sé si estás en Venezuela, en México, aquí en Estados Unidos, en Colombia, en Chile. El mundo alrededor está cambiando. Y el mundo alrededor nos está diciendo cómo pensar, cómo ver al mundo, cómo criar nuestros hijos, qué tipo de moralidad debemos de tener, cómo debemos de ver al mundo. Y ellos quieren dictarnos a nosotros cómo ser y cómo pensar. Y necesitamos ser fuertes, necesitamos ser valientes para ser las personas en este mundo que Dios ha puesto en este mundo para ser. Y regresando ahí al segundo punto, por ejemplo, al punto de tener una encomienda clara y específica, quiero que pienses que Dios te ha puesto a ti donde tú estás, porque Dios necesita que tú hagas algo ahí. Y cuando hablamos de enfoque y determinación, hay muchos factores externos que quieren que en vez de hacer y ser las personas que Dios quiere que seamos, que cambiemos, que seamos como el mundo se acomoda más, como el mundo prefiere que seamos, que hablemos como el mundo, que pensemos como el mundo, que opinemos como el mundo, y que dejemos de pensar como Dios, y que dejemos de ser fuertes y valientes con los principios y las ideas y la perspectiva divina, ¿verdad? Necesitamos fuerza y valentía, y eso depende de estar enfocados y tener la determinación de no desviarnos de ese camino. No es fácil, no es fácil. Y hay mucha oposición y hay mucha tendencia de no hacer. Hay mucha tendencia de flaquear. Hay mucha tendencia de acobardarnos y decir, no, yo tengo miedo de pararme y decir lo que es lo que Dios dice en su palabra. Pero por eso Dios nos dice, ser fuerte y ser valiente. Y Dios no nos pregunta otra vez. Dios no le preguntó a Josué, oye Josué, ¿está bien contigo si te pongo a hacer este trabajo? ¿Te sientes bien para hacerlo? No, 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 no. Y le dice, te toca a ti hacerlo. Ponte tus pantalones, párate bien, sé fuerte, sé valiente y hazlo. Vamos a ver
el último punto. Dice que fuerza y valentía están ancladas por la palabra, por la ley de Dios. ¿Okay? Y eso lo vemos en los versículos 7 y 9. Ya leímos el 8 y 9, pero vamos a releer Josué 1, 7 al 9. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a pausar ahí. Mira lo que está diciendo. ¿Ok? Dice, primero dice que tienes que cuidarte de hacer conforme a todo lo que está en la ley. Y después le dice en el versículo 8 que no dejes que se aparte de su boca este libro de la ley. Y después le dice que tienes que meditar en él día y noche. Y fíjate dónde tiene que estar la palabra de Dios en el siervo fuerte y valiente. Tiene que estar en su mente, en su corazón, en las meditaciones de él día y noche. Tiene que estar en sus labios, no se aparte de tu boca, versículo 8, y tiene que estar en su vida, en sus acciones. Tienes que cuidarte de hacer. ¿Y por qué tanto enfoque en la ley de Dios? ¿Por qué tanto enfoque en la palabra de Dios? Acuérdate que la palabra de Dios y los pensamientos de Dios y los caminos de Dios están aquí y los nuestros están aquí abajo, ¿verdad? Isaías 55, del 8 al 11, por ahí hablan de que Dios dice, mis caminos y mis palabras y mis pensamientos son más altos que los tuyos. Y los tuyos son los del mundo, ¿verdad? Y el mundo, otra vez, nos quiere decir cómo pensar, cómo valorizar las cosas, cómo evaluar las cosas. Y Dios dice, pues así no veo las cosas yo, así no creen las cosas yo. Entonces, tenemos que seguir estas instrucciones que son el fundamento, el ancla, le puse aquí en las notas, el fundamento de nuestra fuerza, nuestra fortaleza y valentía. Pero quiero que lo pensemos un poquito y otra vez vamos a profundizar esto mucho en las lecciones que vienen, pero esa idea de que meditar en la palabra día y noche. O sea, es interesante que lo dice al revés de la forma que actualmente funciona, ¿verdad? Porque dice primero en el versículo 7, ten cuidado de hacer, y después asegúrate que lo hables, y después medita en él día y noche, pero en realidad el proceso es al revés, ¿verdad? Porque primero tenemos que meterlo en nuestra mente, en nuestro corazón, lo metes ahí. ¿Cómo metes la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón? Pues meditas en él, en la palabra, estudias la palabra, lees la palabra, conversas la palabra con otros, o sea, la estudias, la almacenas en tu corazón, la almacenas en tu mente, antes de poder escupirla, antes de poder decirla, ¿verdad? Y después es importante, versículo 8, que no sea parte de nuestra boca. Y otra vez, cuando piensas en la necesidad de fuerza y valentía, cuando tú estás en una conversación con gente del mundo, se aparta tu boca del libro de la ley. Tienes la fuerza y valentía de invocar la palabra de Dios en esas situaciones. ¿O tienes miedo? A veces tenemos miedo de hablar la palabra de Dios con gente que no le interesa escuchar esas cosas. Pero dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Pero no va a salir de nuestra boca si no está primero en nuestra mente y nuestro corazón. Y si está en nuestra mente, en nuestro corazón, y si la estamos hablando, pues más nos vale que también seamos hacedores de la palabra. Versículo 7. Cuídate de hacer conforme a toda la ley. ¿Verdad? Y no, ni lo tengo que leer, pero lo voy a leer, pero se lo saben de memoria. Santiago 1, 22 o 21 en adelante, por lo cual desechando toda inmundicia. Santiago 1, 21 al 25.
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ese es el poder de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y entre paréntesis, tampoco solamente habladores de la palabra o meditadores de la palabra. Hay que hacer las tres cosas. Hay que ser hacedores de ella también, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay bendición para el que tiene la palabra de Dios en su mente, en sus labios y en su vida. Tenemos que ser gente que piensa en la palabra de Dios, que habla la palabra de Dios y que hace la palabra de Dios. Entonces aquí están los 7 puntos que vamos a estar desarrollando en las semanas que vienen, si Dios quiere. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo te va a ti con estas cosas? ¿Cómo te va a ti con ser fuerte y valiente en la situación que estés? Y si al principio de la clase les hubiera dado esta advertencia, les voy a decir ahorita, es el momento ahorita de algo de introspección y autoexaminación y preguntarnos a nosotros si realmente necesitamos más de esto o no. O sea, si estuviéramos en un lugar público, les diría, mira, si hay alguien aquí de las personas que están conectadas que necesitan ser más fuertes y valientes en sus relaciones interpersonales, que han sido cobardes y débiles en sus relaciones interpersonales con gente en su familia o en su trabajo, pónganse de pie y me aseguro que se empezarían a poner de pie. Y si hay gente aquí que ha sido débil y cobarde en su interacción con gente del mundo, póngase de pie. Se pondrían algunos más de pie. Y si hay gente aquí que ha sido débil y cobarde en su trabajo en la iglesia, póngase de pie, pues los demás de nosotros nos pondríamos de pie. Y si diría después, si hay gente aquí que tiene miedo de ponerse de pie, porque no quieren confesar que son débiles, pues se tendrían que poner de pie todos, ¿verdad? Entonces reconoceríamos que todos somos faltos de fuerza, todos necesitamos ser fuertes, todos necesitamos ser valientes, a todos nos hace falta responder de esta forma. Quiero compartir con ustedes unos pasajes, más para ser bien abiertos aquí al terminar nuestro estudio de hoy. Los voy a leer y después ustedes van a decir qué tienen en común todos. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y por último, Salmo 32, desde el 1 hasta el 7, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió
mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Fíjate, esos pasajes nos dicen que necesitamos ser honestos y abiertos los unos con los otros. Yo soy el primero en decir, yo no soy suficientemente fuerte y yo no soy suficientemente valiente. Yo he sido un cobarde en muchas situaciones y yo necesito ser más fuerte y yo necesito ser más valiente. Yo necesito de sus oraciones y les confieso hasta ahorita que necesito ser más fuerte y más valiente. En este mundo, en la iglesia, en mi familia, con mis amigos, o sea, en todas esas situaciones yo necesito más ser fuerte y valiente. Y necesito todos estos principios, necesito aprenderlos y aplicarlos día tras día para poder ser la persona que Dios me ha puesto, que Dios me ha colocado en este mundo. Y yo estoy seguro que ustedes necesitan de lo mismo. Tenemos unos 10 minutos. Si alguien quisiera comentar o preguntar algo. Si alguien tiene algún comentario, alguna observación. Buenas noches. Y Beto. Hola, buenas noches. En este énfasis de ser fuertes y de ser valientes, yo creo que lo último que acabamos de considerar con esos pasajes, Santiago, Primera de Juan, Proverbios y Salmos, es que la cobardía puede ser el encubrir el propio pecado, de no admitirlo y no confesarlo, porque se requiere verdaderamente valentía de sacarlo. Primero de reconocerlo, admitirlo y luego de sacarlo. Todo el mundo tiene el engaño que tú estabas diciendo temprano que los cristianos a veces queremos ser como la gente de la calle, ¿no? La gente de la calle quiere mostrarse fuerte, pero una fortaleza errónea, yo creo que, o ficticia, porque justamente se requiere mucho carácter para admitir y para confesar. Me gusta mucho lo que dice Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios 12. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay que aprender a abrazar nuestra debilidad, nuestra dependencia de Dios para realmente ser fuertes y valientes. Hay que confesar nuestra debilidad, nuestra necesidad de Dios. Gracias. ¿Alguien más? Amén, hermano. Dígame, hermano. Pienso yo que la valentía que habla ahí en Josué es es como aprender a verse hacia nosotros mismos. Estaba meditando en los últimos versículos y yo creo que desde Santiago tienen algo en común, que debemos de confesar nuestros pecados a otros y, y pedir oración. Entonces, porque tenemos que tener entendido que a Dios cómo lo vemos, tener el sentido que es perdonador, está dispuesto a perdonar si nos arrepentimos. El problema sería vivir con ese oculto. Y luego también en el otro versículo dice que Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Ese es bien importante, porque no queremos ir en ningún momento, si morimos, ir llevar maldad. Entonces, y en esa parte de Proverbio me gusta mucho porque vemos a Dios como un Dios soberano. Dice que Él dice, por mucho que queramos ocultar, no prosperaremos.
Pero si confesamos, o sea, si Él va a tener misericordia en nosotros, cualquiera que sea la situación que estemos pasando. Y como decía usted anterior, yo necesito, no soy valiente, necesito del apoyo de mi Dios, de mis hermanos. Y también puedo ver a Dios en el Salmo como un Dios compasivo con David. ¿Verdad? Y no es lo mismo, el mismo tema de la confesión y que lo perdonó. Entonces esto muestra que Dios es un Dios compasivo, que nos ama, nos perdona cuando nos arrepentimos. Siempre hay un condicionamiento Ujú. a arrepentirse de nuestros pecados porque eso es lo que nos hace el mundo. El mundo peca, peca, peca y él nunca no se acuerda de que debe de pedir perdón. Y nosotros no somos tan diferentes al mundo. Vivimos en este mundo, ¿verdad? Pero con una idea transformada. Nuestra mente está transformada que un Dios que podemos ir con Él con confianza y eso es lo que nos hace valientes. Valiente no es aquel que es agresivo, sino valiente es el que, más que todo el carácter, porque tiene que ver mucha gente a veces toma lo valiente en aquel que habla más, no, es que maneja mejor el carácter, maneja mejor el carácter como Cristo lo hizo aquí en la tierra. Señor les bendiga, hermano. Eso. No, y ese es el punto 4 ahí. Tenemos que conocer cómo es Dios. Es un Dios que quiere perdonar, un Dios que quiere que vivamos y que andemos con Él, que andemos en la luz con Él. Y como dices tú y como dijo Beto, somos expertos en ocultar nuestro pecado. Tenemos que hacernos expertos en abrirnos a los demás, abrirnos a Dios y tener la fuerza y la valentía no solamente de admitir nuestra debilidad, pero de depender del perdón de Dios y de la fuerza que Dios nos va a suplir. Um, hay mucho que ver en todos estos puntos y ojalá los podamos seguir viendo en los siguientes días. ¿Quién más? ¿Quién más comenta? Bueno, una cosa bien sencilla desde el principio que hiciste es esforzarse es un verbo, es una acción, es una obra. Esfuérzate, en México decimos échale ganas. Pero ser fuerte y ser valiente es otra cosa. Está aquí dentro del corazón. Es como ser, no como hacer, sino como ser. Entonces, o sea, las acciones tienen que ser con fuerza, las acciones tienen que ser con valentía. Entonces, eso tiene que ser detalles o atributos que tenemos que desarrollar en nosotros mismos y lo más importante para poder desarrollarlos es el conocimiento de Dios, saber que Dios está con nosotros. Me acuerdo del Salmo 119, por ahí por el versículo 8 o 9, donde dice, el salmista, no me desampares. ¿Verdad? Quiero aprender de ti, quiero ser bueno, quiero hacer tus obras, no me desampares. Claro. Necesita conocer a Dios y saber que cuenta con Él para poder sentirse como ser. Eso está también lo que dijiste en 2 Timoteo 1:12. Bueno, y por eso el punto 4 está en medio de estos puntos, porque ese es el centro de todo eso, es conocer a ese Dios que nos acompaña. Al final de la lectura, y no lo enfaticé, pero al final de la lectura uh, en Josué, Dios dice otra cosa, ¿verdad? Porque ha estado diciendo, sé fuerte, sé valiente, pero le da un imperativo más en el versículo 9. Le dice, no temas y no desmayes. ¿Okay? Y le dice, no temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. O sea, lo que es algo ser fuerte y es algo ser valiente, pero eso es lo que te va a permitir no desmayar, ¿eh? No echarte para atrás, ¿eh? Y no demostrar ese miedo que tienes, no temas, no está diciendo, o sea, es interesante que él manda que no tengamos miedo. Él manda que no desmayemos, Él manda que seamos fuertes, Él manda que seamos valientes. O sea, es decisión nuestra. Pero el ancla de eso es porque Jehová tu Dios está contigo. Y eso es
Cuando hablas de desmayar, es estar asustado, es estar descorazonado. ¿Verdad? Dice, no dejes que eso pase. ¿Verdad? Y en cuántas situaciones en nuestras vidas donde necesitamos fuerza y valentía, lo que demostramos es desánimo. ¿Verdad? Y dice Dios, no permitas que eso pase. Aquí con Josué le está diciendo, tú no puedes desanimarte, Josué, tú tienes que hacer esto. Y si no lo podía hacer Josué, nosotros tampoco podemos dejar que nos pase a nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tenemos 2 minutos más. No lo puedo creer que Joel, Paco, Gilberto, bien calladitos, Aló, Alberto. una pregunta, hermano. Allí, en lo que se ha leído, que José sea fuerte y valiente. ¿Para qué? Para hacer un trabajo el que Dios le está encomendando, luego de la muerte o luego de Moisés. Entiendo algo según lo que estabas hablando, sobre todo cuando preguntabas, decías si que cuántos se pararían, ¿no? Se levantarían para confesar. Cuando se refiere a eso, se refiere a la fuerza y valentía para realizar un trabajo. Y luego, me corrige si me equivoco, hablabas de la fuerza y la valentía también, pero además de realizar un trabajo, el trabajo que el Señor encomiende, ser fuerte y valiente para asumir que hemos pecado y confesarlo. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, sí, porque yo creo que lo que pasa es que bueno, por lo menos en el caso mío, yo necesito confesarles que he sido débil y cobarde para cumplir el trabajo que Dios me ha puesto delante de mí. O sea, yo no he mostrado la fuerza de valentía para hacer el trabajo que Él me ha puesto delante y por eso a veces también me falta fuerza y valentía para confesarles eso a ustedes y oculto ese pecado. Entonces sí, la fuerza de valentía se necesita en todos esos aspectos de nuestras vidas. Y la confesión mía es que me falta fuerza y valentía para hacer el trabajo que Dios me ha puesto delante. Qué bueno que hasta ahorita no me faltó la fuerza y valentía para decirles eso y compartir eso con ustedes. Ojalá cuando lo hagamos juntos, oremos nosotros. Hermano Vicente, buenas noches. Hey, Joel. Hermano Vicente, hay algo que es interesante porque este libro viene inmediatamente después del libro de Deuteronomio, ¿no? Y en el libro de Deuteronomio estamos viendo cómo Moisés va escribiendo y trazando línea tras línea el pensamiento de lo que un padre le podría dejar a su hijo, ¿no? Mira, esto, todo lo escrito, ¿no? Y le dice, y es interesante porque él dice, bueno, yo voy a morir. Y el libro de Deuteronomio termina con eso. Y el de Josué inicia precisamente con un luto, con un luto. Inicia precisamente diciendo, Moisés ya murió, ¿no? Y como usted lo dice, hay que ser valiente. Yo no sé, yo siempre digo esta frase, a muchas personas no les gusta, pero siempre la digo. Ustedes no saben si están hablando con un moribundo. Ustedes no saben si el día de mañana, oye, mira, la última vez que hablamos con el hermano Joel, porque todos tenemos una fecha de caducidad. Y yo sé que va a llegar un día en nuestra existencia en la que vamos a estar sepultando a hermanos que han estado con nosotros durante mucho tiempo, durante muchos años. Y la iglesia no se puede parar, ni la iglesia se puede detener, ni la obra de Dios se puede disminuir
porque nos falta eso, nos falta fuerza, nos falta valentía, nos falta coraje. Primero para enfrentarnos a nosotros miedos, a nosotros mismos, a nuestros miedos, a nuestras dudas, a nuestros temores, a nuestros propios pecados, incertidumbres. Nos falta esa valentía, ¿no? Pero también nos falta también como decía ahí, la determinación de decir, oye, sí, sí, si Dios dice que se puede, se puede. Si Dios dice que sí. Es muy fácil colocar un eslogan en un estado diciendo vive por fe, no por vista. Eso es muy fácil, eso es muy sencillo. Aplicarlo en la hora de la chiquita es donde dice, wow, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Esfuérzate y sé valiente. Eh, yo creo que es un momento en la historia y es muy bueno porque nos va a ayudar, por lo menos los que seguimos la lectura de Deuteronomio, donde vamos en este momento, y la finalizamos un viernes, concluimos ese, o sea, el viernes a las 8 de la noche hacer la conclusión de lo que leímos ahí en Café con Dios. Interesante, porque, oye, nos va a preparar, nos va a llevar de la mano a entender nuestro ser interior espiritual, nuestra relación con Dios, cómo está. Porque observe que además de que inicia con un luto, inicia con algo que no había sucedido nunca antes en todos los 5 libros del Pentateuco. Dios habla con Josué. Dios habla con él. Antes no lo había hecho, pero lo habla para encomendarle algo, como tú dices, ¿no? Y obvio, a mí también, como a todos, nos falta esa valentía, esa gallardía, ese empuje, eso de decir sí, claro, obvio, para llevar y como para completar el trabajo que Dios dijo, háganlo. Entonces, yo creo que era necesario. Y lo bonito de esto, lo que me gusta a mí mucho de esto, de este inicio de Josué, es que como hemos venido estudiando, venido leyendo Deuteronomio de una manera muy cotidiana todos los días, y es tan impresionante como uno llega aquí y todo, a mí, ahorita yo lo estoy escuchando a usted y todos esos 15 capítulos que hemos leído, todo eso se me viene a la mente y digo, wow, wow. Y yo sé que va a llegar un día en que o me toca enterrarme a mí, o nos va a tocar llorar y enterrar a seres muy, muy, muy prodigiosos, santos que Dios nos los entregó y que han estado con nosotros durante mucho tiempo. Y decir, wow, ser fuerte y ser valiente, porque es en este momento en el que a Josué le toca vivir por fe, realmente, vivir por fe. Porque es muy fácil yo llegar a la congregación, ahí está mi líder, ahí está mi mentor, ahí está mi maestro, ahí está al frente, yo lo miro, yo lo escucho, yo aprendo, fino. Pero cuando no esté y me toque, me hace acordar al hermano Samuel. Se nos fue Henry, Samuel, asuma. Y Samuel, ¿qué dijo Samuel un día? Me tocó aprender rapidito Biblia para poder llevar la batuta. El que Y así sigue. va a ser. Así va a ser. Ese es el comentario, hermano Eso. Vicente. De verdad, muy, 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 muy profundo, muy conmovido. Y de verdad, muy tocada, porque es un pasaje que me invita mucho a la reflexión y la santidad. Mucho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos, les voy a dejar con 3 pasajes que se los saben de memoria a todos y después, Paco, si estás ahí, nos diriges en la oración de cierre, por favor. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sean fuertes, seamos valientes. Paco, por favor, una oración. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, llegamos a su presencia reconociendo su grandeza, su poder, su misericordia, pero también confesando, Padre, reconociendo nuestras limitaciones, nuestras debilidades, que cuando debemos ser fuertes,
somos débiles y cuando debemos enfrentar la adversidad, muchas veces nos sustraemos. Padre, le damos gracias que a pesar de todo ello, usted nos tiene paciencia y todavía confía en que nos levantaremos de esa condición y podremos tener una mejor oportunidad. Gracias por ser el Dios de muchas oportunidades. Y gracias por ser el Dios de Vicente y por utilizarlo como lo ha hecho hoy, Padre, que nos ha motivado con esta reflexión, esta meditación en este primer capítulo de Josué. Gracias por personas como Josué y que hicieron diferencia en el pueblo y gracias por hermanos que sigan siendo inspiración para todos nosotros. Por favor, los encomendamos en sus manos y le pedimos que nos bendiga y que bendiga a su pueblo donde quiera que se encuentre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por conectarse, por comentar. Me animan mucho ustedes. Gracias, Vicente. Feliz Gracias, noche. hermano. Feliz noche, Vicente. Gracias. Buenas noches. Oremos los unos por los otros. Gracias, hermano Vicente, y a todos un abrazo. Ay. Lisbeth, qué bonito verte. Nos vemos mañana, Roberto. Hasta mañana. Saludos, Beto, te estoy diciendo Jenny. Saludos. Bye. Buen fin de semana para todos. También para ella. Igualmente. Saludos, Beto. Perfecto, cuídate Hermano mucho. Beto. Ahí está Lisbeth, hasta que se dejó mirar. Buenas noches. Hola, Lisbeth. Hola, hermano. Gracias. Hola, Lisbeth, Lisbeth. no sé por qué. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Dios les bendiga, ¿no? Ya Igualmente. se fue Vicente. Saludos, hermano Roberto. Saludos a todos, pues. Cuidado, Hasta mañana, Roberto. Hasta mañana. Cuidado mucho. Mañana seguimos. Sí. Bye. Bye. Hasta mañana. Alberto. Mismo canal, misma hora. Hermano Alberto, Dios te bendiga. Hermano Alberto. Bye. Hermano Alberto. Feliz noche. Chao. ¿Howard está en Chile o está en Venezuela? En Venezuela, estamos por aquí en Venezuela. ¿De paseo o de regreso? No, me regresé, estamos por aquí otra vez. Ah, qué bueno, ok. Sí, Qué bien, qué bueno. sí. Estamos con la familia aquí otra vez. Qué bien, qué bien. No, Alberto, ¿cómo estás? Alberto, Gusto mi verte, hermano, chamo. Alberto, saludos. Tienes el micrófono apagado. ¿Tiene el micrófono apagado, hermano Tienes que Alberto? activar el micrófono, Alberto. Yo el micrófono. En el lado izquierdo aparece ahí, en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Tiene que picarle ahí porque está usando su celular, seguro. Ah, si está de celular, es más difícil. Bueno, gusto verte, chamo. Lástima que no te puedo escuchar. No, chamo, yo no sé leer los labios. Lo queremos, hermano Buenas Alberto, noches. lo queremos mucho igual. Y se va a apagar el video. Ahora ¿sí? sí, Alberto, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Por fin, busqué Ahora un sí. círculo de amarillo donde le di, no podía quitarlo le daba el micrófono pequeño y nada. Buenas noches, mis amados, ¿cómo están? Qué gusto Bien. verlos a todos. Sí, Howard, Alberto, Beto, qué chévere verte. fueron varios. Sí, quería hablar unas palabras y de pedirle a Vicente que me diera el salmo después del Proverbio 28, el salmo no lo pude copiar. Y bueno, Salmo 32 del 1 al 7. salmo 32, ajá, Sí. Del 1 al 7, sí. chévere. Pues sí, aquí estamos todavía, me siento que estoy llegando aquí a este país y bueno, extrañando mucho el mío. No es fácil. Aquí ¿Dónde está estamos, usted, hermano? ¿Dónde está? aquí en Houston. Ah, ya. Y me falta de lo que hablamos ahí. Mucha valentía y mucho esfuerzo para seguir acá. Y bueno, mucha de mi familia y mi casa y todo allá, pero qué más, estamos aquí. Nos cerró la visa, aquí estamos y tenemos que luchar un poco, ¿qué más? Tengo los nietos, chamo, y con los hijos, ¿qué más? Sí, sí, sí. Bueno, Y Beto, ¿cómo está tu mamá? La veo ahí en las mañanas. mami, ¿verdad?
Sí, mamá se conecta todas las mañanas. Qué bueno. Fuerte, se ve fuerte todavía. Bueno, ahí más o menos. Sí, tiene sus achaques, ¿no? Tu Pero mamá gracias a tiene Dios mucha la salud. tenemos ahí todavía. Mira, Hola, La Carlita Carlita. ahí, y serio. Hola, Hola. Carla. Carla, Buenas noches. Hola, ¿Cómo estás? hermanos. ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Nos Bien, estamos bien. conectando recién y nos dimos cuenta que estaba terminando.